muchas gracias. Muchas gracias, hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes, qué lindo, ¿no? Qué rico, viernes 21 de junio. Comienza oficialmente el verano, pero para mí es como que el verano hubiera comenzado hace 3 semanas, ¿no? Ha hecho hoy un calor pesado, oprobioso, sofocante aquí en Miami. Bueno, hoy vamos a recorrer juntos la actualidad en la próxima hora y media. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a 2 chicas que vinieron a saludarme en la Feria del Libro de Madrid, encantadoras ambas. Habían volado desde Düsseldorf, Alemania. Francis Rico y Lara Sampese. Me dejaron una caja de chocolates increíblemente deliciosa. También quiero saludar con mucho cariño a Elizabeth y Marcel, ¿verdad? Dije bien los nombres. Y a la señora Maruja, que ha venido desde Atlanta, y a Lisbeth. Gracias por estar aquí, que embellecen, iluminan con su presencia esta noche en el estudio, lo mismo que a los otros invitados. Bueno, la gente además llega aquí espontáneamente, ¿no? No les damos ningún regalo, un aperitivo o una copita, a duras penas un chocolatín. Y este canal está ubicado en los arrabales de los suburbios de los extramuros de Miami. Aquí no hay vecinos, solo hay camiones y gatos techeros abandonados. O sea que hay que tener valor, bravura para llegar al canal. Gracias, gracias. Siempre, por supuesto, a Mario, Angelito, en representación del directorio. Y a mi queridísima Marta López, que es como una tía de cariño de nuestra hija Zoe. Bueno. El presidente Trump abortó a último minuto una operación militar contra la dictadura terrorista de Irán. Irán había derribado un dron estadounidense, el dron no estaba en soberanía iraní, estaba sobre aguas internacionales, por lo tanto fue una deliberada provocación la de Irán. Sorprendentemente, Trump, que había ordenado ya la operación militar, habían despegado ya los aviones, se refrenó. Es inusual, es desusado que Trump dé una muestra de prudencia. Suele ser explosivo. No lo fue esta vez. Trump explicó, y lo verán a continuación, que sus generales a una pregunta suya le dijeron que calculaban que 150 iraníes morirían si la operación se llevaba a cabo. Insólitamente, Trump, que no suele tener mucha compasión con quienes son forasteros a esta gran nación, y menos con los persas, cuyo estado teocrático es tan abiertamente hostil a los Estados Unidos, Trump encontró unas reservas de compasión respecto de esos iraníes que iban a perder la vida y decidió salvarles la vida y abortar, eliminar la operación militar. No deja de sorprenderme. Tal como describe las cosas, efectivamente uno tiende a coincidir con él, ¿no? No parecía una respuesta proporcional. El dron no era tripulado. Yo no sabía, pero los drones pueden ser tripulados por 1 y hasta por 2 pilotos. Esto lo inventaron los chinos el año pasado. Ninguno de esos 150 iraníes que según Trump iban a morir sabrá nunca que Trump les salvó la vida, ¿verdad? No lo sabrán nunca y seguirán seguramente odiándolo. Pero al menos Trump dirá, yo fui una buena persona y salvé la vida de más de un centenar de iraníes porque el operativo militar era excesivamente severo, la represalia no era proporcional al daño que ellos nos habían infligido. Lo interesante para mí es que esto demuestra que el presidente Trump es muy renuente a la guerra, ¿no? Esta desde luego no era una guerra, ni siquiera era el conato de una guerra, era solamente una represalia militar comedida, ¿no? Normalmente un presidente en funciones la hubiera llevado a cabo, pero ya Trump en su campaña nos había dicho, yo no quiero que Estados Unidos sea el policía del mundo, yo no quiero implantar mano militar y la democracia en regiones del mundo que no son hostiles, yo me voy a replegar de guerras como la de Siria o como la de Irak, y en efecto lo ha hecho, y no me quiero enredar en guerras costosas en términos económicos, no digamos ya en términos humanos. Lo ha vuelto a demostrar que es renuente a la guerra, que su instinto de empresario, diría yo, porque él hace el costo y el beneficio, ¿no? ¿Qué gano y cuánto me cuesta? Su instinto de empresario lo previene de ir a la guerra. Lo cual es malo para nosotros, porque yo al menos, cuando digo nosotros, me permito incluir alegremente a ustedes, ¿no? A las voces del público. Quiero creer que coincidimos.
Perdónenme esa licencia retórica. Cuando digo nosotros quisiéramos que Trump, esos aviones que iban a descargar unas bombitas en Irán, que usara esos aviones para descargar una fuerza militar rápida y eficaz en Venezuela que libere a esa pobre nación secuestrada de sus opresores, ¿no? Es decir, me parece razonable o prudente, insólitamente prudente, tratándose de Trump, que no usara la fuerza militar en Irán, pero me parecería altamente deseable que la usara de una manera sagaz, ¿no?, juiciosa, entrando y saliendo en Venezuela. Pero bueno, el 4 de agosto pasado también destruyeron un dron que estaba sobrevolando en aguas internacionales, ¿o no? Yo creo que ese dron que destruyeron no estaba demasiado cerca de Maduro. Yo creo que estaba en aguas internacionales. Si Venezuela destruyó ese dron, entonces ¿por qué Estados Unidos no considera siquiera la posibilidad de usar sigilosamente, por debajo del radar, sin anunciarlo, pero sobre todo eficazmente, ¿no?, la fuerza militar en Venezuela? Nadie pide una invasión militar larga, con tropas en tierra, con decenas o centenares de soldados de Estados Unidos caídos en acción. Nadie pide eso. Esas eran las guerras del pasado, de hace 30 años en Panamá. Lo que aquí rogamos humildemente es solo una operación relámpago, una intervención quirúrgica que permite extirpar el tumor, removerlo de allí, hacer una extracción, un poco como se hizo en Pakistán con Bin Laden, y se hizo con 3 helicópteros, y cayó uno, ¿eh? Perdimos uno en acción. Con 2 helicópteros y menos de 60 hombres de élite, se capturó al peor terrorista del mundo. ¿Hay un peor terrorista en América que Maduro? Yo digo que no. Yo digo que Maduro es un terrorista en toda la línea, porque ha aterrorizado a la población venezolana como nunca en su historia, y porque la tiene sumida en una larga noche de oprobio, sufrimiento y terror. Entonces, habría que capturar también a ese terrorista. Yo no digo que lo den de baja tan rápidamente como Bin Laden, porque Maduro no merece esa suerte, la de morir repentinamente. Yo digo que lo capturen y que lo sometan a la justicia, como hicieron con Noriega el año 89. Bueno, yo recuerdo que en diciembre, primeros de diciembre del año 89, han pasado 30 años, qué increíble, ¿no? 30 años. Yo tenía 24 años. Soñaba con ser un escritor. Bueno, y en aquel momento soñaba también con que Vargas Llosa fuera presidente de Perú. Perú, el año 89, era, si me permiten la metáfora, la comparación, un poco como la Venezuela de estos días. Es decir, era una pesadilla. Era un país sin futuro. Todo el que podía se iba. Había una hiperinflación rampante. La gente, para comprar un poquito de leche, de azúcar o de arroz, tenía que hacer unas filas kilométricas. Es decir, que los pobres estaban sometidos a unas humillaciones incesantes por parte de un gobierno demagógico, populista, el de Alan García. Digo esto porque Bush papá fue muy astuto en encender la chispa, la provocación que justificara la invasión militar en Panamá. Hizo que un soldado de los Estados Unidos cruzara a una zona a la que supuestamente estaba vedado de transitar, lo arrestaron o dispararon sobre él, resultó herido, y entonces Bush tuvo la coartada moral, la justificación, digamos, ética, para decir, entramos. ¿No podría hacer algo parecido el presidente Trump con Venezuela? Por supuesto que sí. Lo que se ha hecho en Irán, es decir, él podría lanzar 2 o 3 drones no tripulados a baja altitud que sobrevuelen Caracas con el objetivo deliberado de provocar que algún tontorrón gorila venezolano, creyéndose salvador de la patria o héroe militar, derribe al dron. Y luego otros tontorrones se golpeen los pechos como gorilas belicosos alrededor del dron derribado y busquen si hay ahí un piloto para capturarlo, para lincharlo. Y ya está. Es decir, hay que proveer al adversario de una trampa, tenderle una celada que caiga en la emboscada, que nos derribe un dron y decir, bueno, ha sido un acto de hostilidad que ahora vamos a corresponder. Pero para estas cosas hay que tener una mínima imaginación y también hay que tener ganas de actuar, ¿no? Ganas de actuar. Preguntado por el excelente periodista de Telemundo Díaz Balart sobre Venezuela, porque Díaz Balart le dijo al presidente Trump, pero bueno,
No hay cambios en Venezuela, no pasa nada en Venezuela. Toda la estrategia que ustedes habían prometido de cambio de régimen, de quiebre en el mando militar, no da resultados. Entonces Trump dice, paciencia, es un proceso largo y además podría ser más duro, eso me gustó. Me dicen que estoy siendo muy duro. Pues no, yo podría ser mucho más duro. Ojalá fuera usted más duro, señor presidente, respecto de los criminales en el poder en Venezuela. Trump es un vendedor consumado, es decir, Trump ha nacido para vender. Últimamente se vende a sí mismo. Él se ha convertido en un producto político. Pero y como vendedor, el vendedor tiene que ser sobre todo persuasivo, convincente, ¿no es cierto? Y es el rey de la exageración. No es cierto que las casas en el Doral se vendan en una semana, pero lo dice de una manera persuasiva, casi que te convence, ¿no es cierto? Casi que le compras la casa en el Doral. Es un vendedor. Y a la hora de venderse a sí mismo como una mercancía política, como un candidato en lisa, en campaña, es imbatible, es formidable, porque su instinto de vendedor es brutal, es despiadado. En esta magnífica entrevista de Díaz Balart, el presidente Trump elogió, sin mencionarlos, a Macri y a Duque, presidentes de Argentina y Colombia respectivamente, e insistió en que es muy optimista de que el cambio va a sobrevenir muy pronto en Venezuela. Muy bien, yo aplaudo esas palabras, hay que ayudarlos, pero no más adelante, en el futuro, ahora. ¿Y cómo los ayudamos, señor presidente? No solo con discursos, no solo con palabras, esto no alcanza, es insuficiente. Hay que ayudarlos en los hechos, ¿verdad? Y es ahí donde estamos fallando, en los hechos, en la realidad, pura y dura, desnuda, cruda. No entra la ayuda humanitaria, luego nos enteramos de que algunas personas se quedaron con un dinerillo sobrante de la ayuda. No convencemos al presidente Guaidó de que viaje a Washington y se reúna con usted. Sus emisarios, sus lugartenientes, cuando consultan la temperatura de las aguas en América Latina respecto de la fuerza militar, de usar la fuerza militar para Venezuela, sienten que el agua está helada y todo el mundo dice mejor no se apuren, no se precipiten, esto va a ser peor, el remedio será peor que la enfermedad. Entonces, uno se queda a veces, brevísima, fugazmente, algo descorazonado, porque las palabras tienen que ser acompañadas de hechos, ¿no? Luego Trump, de nuevo, da en el clavo, golpea la tecla correcta y dice, el problema con Venezuela es que hay un ejército de ocupación cubano. Pero ¿qué hacemos con los cubanos? ¿Qué hacemos con los espías cubanos en Venezuela? Hay que hacer lo mismo que se hizo en Grenada. En Grenada, una isla diminuta, Reagan en el año 83, octubre del 83, mandó tropas ahí, había casi 1000 espías cubanos, que para la densidad poblacional de Grenada eran un montón. Salieron todos corriendo como cucarachas, hay que fumigarlos. Perdone la crudeza, hay que fumigarlos. Ya verán ustedes que los primeros, apenas despegan 2 helicópteros de Estados Unidos con una misión militar específica, los cubanos desaparecen. Yo creo que quizá el presidente Trump no ha comprendido todavía en su totalidad, porque no es tonto, ¿no? Para ser millonario tiene que ser listo. Para ser presidente de los Estados Unidos tiene que ser muy listo. O sea, Trump te puede caer mal. Yo entiendo, hay un montón de gente a la que le cae fatal. Pero es un hombre muy brillante. Es un hombre de una inteligencia muy intuitiva. No es una inteligencia cultivada, libresca, académica. No es un intelectual. Pero es una inteligencia muy poderosa. Él tiene que entender que un presidente de los Estados Unidos, que es el hombre más poderoso del planeta, tiene pocas cartas para pasar realmente a la historia. Pocas. Y una de esas pocas cartas, porque no va a construir el muro, porque no le van a dar la plata. Y además no era una manera linda de pasar a la historia a construir el muro. Una de las pocas cartas que tiene Trump para pasar a la historia es liberar Cuba y liberar Venezuela. Y eso lo puede hacer en 3 meses, depende de él, enteramente de él. Ustedes dirán, pero su núcleo duro no lo eligió para eso. Su base fanática lo eligió para construir el muro. Sí, ok, tienen un punto, pero yo me atrevería a decir, esa base fanática, ese núcleo duro, el hombre rural de educación pobre y bajos ingresos que votó por Trump siempre ha adorado la idea de que los Estados Unidos sean un sheriff pistolero que pone orden en el mundo, que entra en un par de países comunistas y les pega una patada en el trasero a esos dictadores comunistas e implanta la libertad. Eso al americano promedio le encanta, de toda la vida. Si Trump hace eso, pasará a la historia. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo es recordado Reagan? La historia, ¿cómo lo recordará? Ganó la Guerra Fría, tumbó el muro de Berlín, prevaleció.
Gorbachev se rindió, ¿verdad? La Unión Soviética, el Imperio Soviético, se bajó los pantalones. Reagan será recordado por eso. Hizo un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas, pero por eso. Ustedes me preguntan, Bush papá. Es difícil esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué pasará la historia? Bueno, una de las cartas, yo como latinoamericano que le recuerdo a Bush papá, liberó Panamá. Liberó Panamá de una narcodictadura. Entonces, usó bien esa carta. Clinton, ¿por qué pasó a la historia? Ustedes dirán que yo soy frívolo. Pero lo primero que uno piensa de los 8 años de Clinton es Mónica Lewinsky. Y es así. Y uno no piensa que equilibró las cuentas fiscales, uno no piensa que intervino sabiamente con fuerza militar en la guerra en los Balcanes, donde había un genocidio en el corazón de Europa. Esa fue una gran contribución de Clinton a la historia. Pero la gente lo primero que piensa es Mónica Lewinsky. Lo primero. Porque todos somos un poco frivolillos y a veces queda en la memoria colectiva, en el imaginario popular, el escándalo y no la sustancia. Por eso digo que el presidente Trump, que va a enfrentar una reelección y no será fácil, si llega a ella habiendo liberado Cuba y Venezuela, es decir, no solo los hispanos lo vamos a amar, sino que su núcleo duro, su base fanática, a ver si esto se lo dice Marco Rubio, va a votar por él también, porque le va a agradecer que haya hecho esa exhibición de fortaleza, no tan solo militar, pero sobre todo moral. Y para mí, Estados Unidos tiene el deber moral de promover la libertad. ¿No se puede en todo el mundo? Bueno, por lo menos en América. Tenemos que ir a la publicidad, me voy a sosegar un poquito, voy a tomar té. Hoy estoy tomando té, no estoy tomando café, por prescripción médica. Les recuerdo que este fin de semana, si ustedes se quieren agasajar un pelín, si ustedes quieren darse un pequeño banquete a precios comedidos, mi restaurante favorito aquí es La Fontana. La Fontana es realmente excepcional. Los platos son una delicia, los precios son amigables, la atención es esmerada. La Fontana, no se lo pierdan. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos siguiendo muy atentamente la visita que ya está por terminar de la expresidenta chilena Michelle Bachelet en Caracas. Hoy viernes se ha reunido temprano con el presidente constitucional Guaidó en la sede del Congreso y al final de la noche, afortunadamente sin sonreír demasiado, que eso ya me parece una mínima señal alentadora, se ha reunido la señora Bachelet con el impresentable dictador Maduro. Yo no quiero atropellarme, yo quisiera esperar a leer el informe de la señora. La creo suficientemente inteligente, pero sobre todo confío en su sensibilidad ética como para que ella sepa que no es que ella es de izquierda y Maduro es de izquierda y todo está bien porque ambos son de izquierda. No, no, no. Ella es una demócrata, Maduro es un dictador. Esta es la diferencia. Ella es tolerante con los disidentes, Maduro los tortura y hasta los mata, ¿no? Ella, como presidenta de Chile, les dio un futuro a los jóvenes más desposeídos. Maduro ha lanzado al exilio forzado a los jóvenes más desamparados de su país. Yo espero que no se confunda la señora, ¿no? Que no vea con miopía, con la niebla conveniente de la miopía de izquierda al dictador Maduro. Que lo vea desnudo, en toda su miseria moral, ¿no? Yo quiero creer que así será. La agenda de la señora comenzó muy temprano, se reunió con algunos impresentables servidores de la dictadura como Michael Moreno y Tarek William Saab, pero lo más importante que quizá la prensa no ha recogido en todo su calibre es que la señora Bachelet se dio tiempo para reunirse con más de 200 familiares de víctimas de la dictadura, Algunas de ellas han sido asesinadas, algunas de ellas están en la cárcel y han sido torturadas. Y la señora escuchó muchísimos testimonios de los familiares y me cuentan mis fuentes que en varias ocasiones sus ojos se anegaron de lágrimas, rompió a llorar, se le quebró la voz, recordó que a ella los militares chilenos le mataron a su padre torturado en la cárcel. O sea que probablemente de toda su agenda de hoy, ese ha sido el momento que más la conmovió. La señora Bachelet estaba acompañada por un equipo muy competente. Parte de ese equipo había estado en marzo pasado ya en Caracas y había emitido un informe preliminar. La señora ha decidido, y me parece que puede ser una decisión positiva, que 2 de sus acompañantes o de sus colaboradores se queden en Caracas a seguir investigando. Ella y el presidente constitucional Guaidó tuvieron una audiencia allí en la sede del Congreso, una audiencia seria, circunspecta. Ella sobre todo escuchó atentamente.
Evidentemente la dictadura no va a liberar a todos los presos políticos, que son como 800. Ni siquiera creo que libere al 10% de ellos, ¿no? Seguramente en un gesto puramente teatral y demagógico, sugerido por la inteligencia cubana, Maduro va a liberar a un puñado de presos políticos para contentar la solicitud de la señora Bachelet. Una vez que ella se vaya, seguramente luego Maduro, usando el efecto de la puerta giratoria, libero 10 y después tomo otros 12 presos políticos, seguirá abusando de su poder y encarcelando opositores, porque eso es lo que le sugieren los expertos cubanos en aplastar toda forma de disidencia u oposición. Son profesionales en eso. Llevan la vida entera haciéndolo con mucho éxito, sofocando, aplacando, neutralizando cualquier forma de rebelión en el país, aun si es solamente una rebelión intelectual, ¿no? Aún eso es considerado un motín, una cosa subversiva. El presidente Guaidó habló luego de su encuentro con la expresidenta Bachelet y dijo que le había dado las cifras de la emergencia humanitaria compleja. Guaidó tuvo los reflejos políticos, porque es un animal político rápido, con buena intuición, que sabe leer la realidad, tuvo los reflejos políticos para entender que la reunión más importante que celebró hoy la expresidenta chilena no fue con él, ni fue con el dictador Maduro al final de la noche, no, fue con los 200 familiares de las víctimas de la dictadura. Porque esa es una manera muy clara de decir, yo voy a dedicar la parte sustancial de mi agenda, nada menos que 5 horas. 5 horas con la parte que más sufre de Venezuela, que son los débiles, ¿no? Los familiares de los muertos, los familiares de los torturados, los familiares de los desaparecidos. Con ellos estuvo 5 horas la señora Bachelet y eso lo puso en evidencia, sobre eso puso el acento, el hincapié, Guaidó. Pero ella además combatió una dictadura, la de Pinochet. Su papá era un militar de la Fuerza Aérea y su papá no se plegó al golpe de Pinochet y por eso fue encarcelado, torturado y asesinado en prisión. Y además, la mamá de la señora Bachelet también fue llevada a un centro de tortura. Entonces ella se fue de Chile viendo y sufriendo en carne viva, en su propia familia, los abusos de una dictadura. Ustedes dirán, era una dictadura de derecha y esta es una dictadura de izquierda. Da igual, da igual. Todas las dictaduras que matan y torturan, todas son repugnantes. Todas las que matan y torturan son repugnantes. Bueno, el presidente Guaidó dijo que era un gran reconocimiento a la gravedad de la crisis que la señora Bachelet estuviera allí. Soluciones reales, efectivamente. Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso. Cuando llegamos a ese capítulo, el de las soluciones reales, ¿no? ¿Cuál es la solución real? ¿O cuáles son las soluciones reales? Y aquí es donde todo el mundo se trenza en debates bizantinos o en discusiones estériles y nuestras agendas no siempre coinciden. Cuando el objetivo final ulterior es el mismo, liberarnos de la dictadura, restaurar las libertades. Soluciones reales, ¿no? Yo no me canso de invocar el uso de la fuerza en nombre de la libertad. Antes decía Clinton, ¿por qué Clinton pasó a la historia? Una de sus grandes contribuciones a la causa de la libertad y de la paz en el mundo fue detener el genocidio, la carnicería en el corazón de Europa. Había un tirano serbio, Milosevic, que fue juzgado por la Corte de la Haya y que murió preso, que estaba arrasando con sus enemigos étnicos en la antigua Yugoslavia. Arrasando. Y Europa no hacía nada. Europa silbaba y miraba a otro lado. Alemania no quería intervenir porque tiene los traumas de las guerras que perdió. Italia, que estaba ahí a un paso, también miraba a otro lado. Francia no tiene una larga tradición guerrera. Francia es un lugar para hacer quesos, hacer vinos, para ir a la guerra no tanto, ¿no? Y nadie quería decir, bueno, este lío es nuestro y nosotros lo vamos a arreglar. Hasta que Clinton tuvo que decir, muchachos, ¿qué tal si hacemos algo para salvar a las etnias ex-yugoslavas de la carnicería que se está desatando sobre ellas? Y entonces se usó la fuerza militar, la fuerza aérea. Fueron no centenares, fueron miles de bombardeos los que la Alianza Atlántica, o sea, aviones de Estados Unidos y aviones de la OTAN, descargaron sobre el tirano serbio hasta derrotarlo, hasta doblegarlo, hasta exigirle
su rendición. Entonces, uno dice, pero es que esto no pasó hace 100 años, esto pasó hace 20 años. 20, no 30, 20 años. Yo digo, ¿no nos deja eso una enseñanza? Es decir, ¿no creen ustedes que con unos pocos, no centenares, no miles de bombardeos, unos pocos bombardeos selectivos se cae sola la dictadura hedionda de Venezuela? Y se termina un genocidio. Ahora ustedes dirán, no, Bailey, estás exagerando. Eso no es un genocidio. No es que Maduro está matando a los venezolanos según sus orígenes étnicos. Bueno, no los está matando según sus orígenes étnicos, pero quizás sea peor. Los está matando siendo hermanos venezolanos, de la misma sangre, de las mismas tradiciones lingüísticas, culturales, religiosas. Los está matando porque se atreven a desafiar a su dictadura. Por eso los matan, por eso. Porque los muchachos salen a las calles a gritar libertad. Por eso los matan, por miles, por millares. Es, por lo tanto, un genocidio. Bien contados los muertos, en el contexto largo de más de 20 años, es un genocidio. Si no incluimos además a los niños y a los viejitos, a todos los que mueren en los hospitales por falta de atención médica y por desnutrición, díganme si eso no es un genocidio. Por lo tanto, si lo es, si es un genocidio, ¿no tiene Estados Unidos el deber moral de impedirlo? Yo digo que sí. ¿Cómo se impide un genocidio? ¿Cómo se atajó el genocidio en el corazón de Europa hace 20 años? Exactamente así, usando la fuerza militar de la manera más apropiada, de la manera más justa y eficaz, ¿no es cierto? Esperemos que el presidente Guaidó lo entienda a sí mismo para que se lo pida al presidente Trump. Porque si el presidente Guaidó le pide al presidente Trump que no use la fuerza militar, obviamente eso no va a ocurrir.